Reciban un cordial saludo de parte de Julio Rodríguez y del doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez, dos entusiastas en los temas de salud. Y hoy queremos hablar sobre la lesión hepática. Doctor, ¿qué es la lesión hepática? Mucho gusto, Julio. Un gusto poder contar con tu presencia en esta ocasión y siempre felicitarte por tu ánimo de investigación y sobre todo en estos temas de salud que son tan importantes. Recordemos a todos nuestros oyentes que participan en nuestro podcast que una lesión hepática puede ser el resultado de un traumatismo penetrante o cerrado, o sea, de un golpe, de un accidente que nos puede causar una herida o simplemente un golpe que no nos ha causado una herida por fuera, atravesando la piel, ¿no? Los pacientes suelen describirnos que tienen un dolor a nivel de la barriga, conocido como dolor abdominal. En ocasiones hacen referencia a que este dolor también se irradia hacia el hombro y es bastante sensible. El diagnóstico por lo general se realiza a través de una tomografía computarizada o con la ayuda de un ecógrafo. Pero para realizar el tratamiento pues hay que tener mucha importancia con respecto a lo que es la observación y también considerar lo que es la reparación quirúrgica dependiendo de los resultados de los exámenes. Aunque hay ocasiones muy raras en las cuales se ve uno la necesidad de hacer una hepatectomía, que es un corte de una parte del hígado para que el paciente pueda recuperar su normalidad. Doctor, ¿y qué podemos ver como causas probables de que generen este daño al hígado? Bueno, podemos citar causas variables, por ejemplo, un golpe bastante grave, quizás un accidente de tránsito. Estamos viajando de repente en una combi, en un mototaxi y esta choca. Y al momento de chocar, pues no tenemos el cinturón de seguridad en su lugar que nos esté sujetando y eso puede hacer que nos terminemos golpeando de repente con los pasamanos que están en los mototaxis o con alguna otra parte de repente del micro o quizás de un taxi y termina dañando nuestro hígado. Así como también puede ser consecuencia de lo que se conoce como traumatismo penetrante. Es decir, acá entendemos aquellas heridas que nos producen con armas blancas, es decir, cuchillos, por ejemplo, verduguillos u otras cosas que tengan puntas que puedan atravesarnos. También puede ser por consecuencia de una herida hecha por un arma de fuego, un balazo, un disparo que puede ocurrirle a la persona de repente de manera casual o siendo víctima de un asalto que están siempre a la orden del día. Las lesiones en el hígado pues van desde cosas pequeñas como lo que son hematomas a nivel de lo que es subcapsular del hígado. Recordemos que el hígado tiene como una envoltura que se llama la cápsula hepática y también pueden ser pequeños laceraciones o cortes en la cápsula, hasta inclusive cortes que lleguen a ser más profundos a nivel de la pared del hígado, ya atraviesan la cápsula y llegan a cortar parte de la pared del hígado y se les conoce como parenquimatosas. También existe lo que son las lesiones por aplastamiento, que quiere decir que de repente esto puede ocurrir para un mecánico. Si ponemos un ejemplo, está trabajando debajo del carro y de repente los soportes que está usando para levantar el carro fallan y termina cayendo el carro sobre su abdomen y le chanca la barriga, pero justo le va a chancar a la altura del hígado. O también por lo que se llama abulsión vascular, que es un tema que tiene que ver más con la circulación y con el tema de las venas, las arterias, ¿no? Y doctor, ¿existe algún tipo de clasificación para los daños al hígado? Sí, ciertamente que dentro de todo el campo científico, sobre todo en la medicina, para poder tomar un curso de acción adecuado, un tratamiento pertinente, se busca ir agrupando los signos y síntomas y su grado de
afectación o qué tan complicado es, ¿no? En este caso estamos hablando de cerca de 6 grados. Si me permites, en el primer grado podemos encontrar lesiones como hematomas subcapsulares que van a abarcar menos del 10% de la superficie del hígado, o de repente podemos encontrar pequeños cortes que son menores a 1 centímetro de profundidad. Si hablamos de un grado 2, podemos también encontrar igualito hematomas subcapsulares, pero en este caso van a abarcar desde un 10 hasta un 50% de la superficie, sin olvidar que los hematomas también van a poder alcanzar lo que son las paredes del hígado, conocidos como hematomas intraparenquimatosos, pero que van a tener un tamaño menor a 10 centímetros. Pueden haber pequeños cortes, laceraciones que van desde 1 a 3 centímetros de profundidad o por debajo de los 10 centímetros de largo. Y así podemos ir encontrando otros grados más de lesiones, pero estos son los más importantes que he considerado que podamos conocer. Doctor, ¿qué es lo que ocurre con el cuerpo cuando hay una lesión en el hígado? Es una muy buena pregunta, porque a veces uno puede pensar que está lesionado y es como que tenga su moretón en un brazo. La consecuencia inmediata de tener una lesión en el hígado es justamente el sangrado, conocido como hemorragia. Esta hemorragia puede ser pequeña o grande, lo que depende justamente del carácter y del grado de lesión que se ha tenido. Muchas veces hay pequeños cortes, conocidos como laceraciones, sobre todo en niños, que dejan de sangrar de manera espontánea, solitos. Pero también existen lesiones que son más grandes y que por lo tanto van a estar con mayor cantidad de sangre fluyendo a través de ellas, y que pueden llegar inclusive a causar lo que se conoce como shock hemorrágico. La mortalidad es bastante significativa en aquellas personas que han sufrido estas lesiones hepáticas de alto grado. Y doctor, ¿qué complicaciones se pueden esperar de una persona con una lesión hepática? Bueno, hablando de las complicaciones, hay que recordar que el hígado es un órgano bastante noble que tiene la capacidad de irse regenerando poco a poco, siempre y cuando se le dé una oportunidad, ¿no? Acá recordemos que las incidencias para las complicaciones que pueden presentarse van a ser menores al 7%, pero en ocasiones también pueden llegar a valores como un 15 o un 20% si estamos hablando ya de una complicación de alto grado. De repente tenemos lo que son laceraciones o cortes a nivel de las paredes del hígado que llegan a unas profundidades mayores, que pueden dar lugar a lo que se conoce como una fisura a nivel de la vesícula biliar, y generar una fístula biliar, es decir, como una comunicación anormal entre el hígado y la vesícula biliar, y dar paso a la formación de lo que se llama un biloma, que es un cuerpo que se va a ir tomando forma a raíz de la acumulación de la bilis como consecuencia de esta comunicación extraña, ¿no? O a veces podemos comparar cuando decimos hematoma. ¿Qué es un hematoma? La acumulación de sangre en un sitio que va a ir doliendo y que el cuerpo se va a demorar en poder deshacerse de ella. Bueno, en este caso algo parecido, pero hablamos de bilis, ¿no? Ya propiamente enfocándonos en el tema de lo que es la fístula biliar, pues vamos a encontrar que hay fugas de lo que es la bilis que van a entrar libremente a lo que es la cavidad abdominal o torácica. En pocas palabras, vamos a encontrar que la bilis va a estar presente tanto en nuestra barriga como en nuestro pecho. El biloma, como les mencionaba, es básicamente cuando esta bilis comienza a acumularse. Se utiliza la palabra colección a nivel de medicina, así que es bueno familiarizarnos con ella.
y se va a acumular como si fuese la pus que se acumula en una herida que necesita ser drenada. Los villomas normalmente se tratan con un drenaje que atraviesa la piel, se conoce como el nombre de drenaje percutáneo. Cuando ya estamos hablando sobre lo que son las fístulas biliares o comunicaciones anómalas o anormales, la descompresión de la bilis va a realizarse a través de un procedimiento que se conoce como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un nombre bastante largo que normalmente suele ser conocido como CEPRE y que tiene muchas tasas de éxito. Ahora, puede también haber presencia de lo que son pus, infección, que reciben el nombre de absceso, que pueden llegar a desarrollarse aproximadamente entre un 3 a 5% de las lesiones del hígado. A menudo a causa de lo que es que parte del tejido ha ido perdiendo su fortaleza y se ha ido exponiendo justamente al contenido de las sales biliares que terminan haciéndole la digestión y disolviéndolos. El diagnóstico de sospecha, pacientes que tienen dolor, tienen fiebre, van a presentar de repente un aumento en el recuento de los glóbulos blancos, los días que vienen después a la lesión que ha sufrido la persona. Como les mencionaba al comienzo, esto se va a tener que confirmar mediante el apoyo de imágenes, como lo que es una tomografía computarizada. Y bueno, recordar pues que los abscesos también suelen ser tratados con lo que es el drenaje a través de la piel, pero hay ocasiones en las cuales es necesario hacer una cirugía exploratoria que recibe el nombre de laparotomía y que puede ser necesaria cuando ya no se logra eliminar todo este líquido mediante lo que es el drenaje percutáneo. Y doctor, ¿qué puede sentir una persona con esta patología? Es muy buena pregunta porque muchas veces hay personas que tienen algunas lesiones y no se dan cuenta, pero por lo general van a manifestarse con lo que son hemorragias a nivel de la barriga o de nuestro abdomen de una manera bastante grave. Inclusive pueden llegar a producir lo que se llama un shock hemorrágico asociado a dolor, a lo que es la distensión de la barriga o del abdomen o la hinchazón, ¿no? Con un aumento de la sensibilidad. Clínicamente son bastante evidentes, no es necesario que estemos utilizando algún equipo para poder determinarlo. Lo que sí, cuando la hemorragia se presenta a niveles menores o cuando hay presencia de coágulos conocidos como hematomas, causan a nivel de lo que se conoce como la parte superior derecha del abdomen un dolor, pero hace referencia a que nuestro hígado está mal y su ubicación es justamente en ese lado, en el lado derecho superior del abdomen. ¿Y de qué forma se puede hacer un diagnóstico? Principalmente el diagnóstico, más allá de los síntomas que hemos estado mencionando, va a apoyarse en las imágenes, ya sea una tomografía computarizada o quizás también como una ecografía. Las lesiones hepáticas definitivamente que se van a tener que confirmar a través de una tomografía computarizada, sobre todo si el paciente está estable y está en condiciones que le permitan desplazarlo y realizar la toma de esta imagen, ¿no? También se pueden realizar con ecografía, pero mediante el uso de un ecógrafo portátil que pueda ser trabajado al costado de la cama del paciente o propiamente en el lugar de la atención donde se está brindando, ¿no? Ahora, también existe lo que es una operación exploratoria que se conoce con el nombre de laparotomía, y esa se puede realizar en pacientes inestables porque se puede estar sospechando del compromiso de otros órganos que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de la persona. ¿Y hay algún tipo de tratamiento para poder ayudar a las personas con este problema? Sí, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, lo que es básicamente la observación, cuando no han sido complicaciones muy mayores,
Y los tratamientos que requieren reparación quirúrgica, que también pueden ser conocidos como lo que es la embolización. Ahora, en los pacientes que están estables a nivel sanguíneo o hemodinámicamente y que aparte no tienen condiciones para que indiquen realizar una cirugía exploratoria, como el caso de perforación de algún órgano hueco, se puede simplemente manejar mediante lo que es observación y monitoreo de los signos vitales. También estarle realizando lo que son pruebas como hematocritos en serie, por decir martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Pero aquellos pacientes que presentan hemorragia continua de cantidad significativa pueden llegar a ser hipotensión y shock. Y en estos casos es requerido poder realizarles lo que es una transfusión para poder corregir este déficit, más que nada porque va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos y el cuerpo no va a poder oxigenarse como debería. Se traduce también muchas veces como la disminución del hematocrito y requieren de todas maneras la intervención del personal de salud. Hay pacientes que tienen sus signos vitales estables, pero que igual requieren de una transfusión continua para que puedan ser candidatos o que puedan resistir a una prueba que se conoce como angiografía, asociado a un proceso llamado embolización selectiva de los vasos sangrantes. Cuando nos referimos a esta embolización, estamos hablando de tratar de cerrar estas venas o estas arterias que han sido lastimadas, ¿no? Y que están produciendo justamente el sangrado. Cuando el paciente está inestable, pues definitivamente que la mejor opción es realizar una cirugía exploratoria conocida como la laparotomía. Hay datos que hacen referencia sobre las tasas del éxito para el manejo no operatorio, que van alrededor del 92% en lesiones de grado 1 y de grado 2, cerca del 80% para lesiones de grado 3, un 72% para lesiones de grado 4, 62% para lesiones de grado 5. Posterior al tratamiento no quirúrgico, no existe realmente un consenso a nivel de lo que son los artículos y la literatura sobre cuánto tiempo es que debería permanecer una persona en lo que es cuidados intensivos o permanecer hospitalizado, o en qué momento se debe retomar la dieta, o de repente inclusive cosas tan sencillas como cuánto tiempo debe estar en cama o por cuánto tiempo debe evitar moverse o moverse de manera más intensa como lo hubiera hecho antes de la operación, ¿no? Sin embargo, cuanto más grave es la lesión, pues definitivamente que va a requerir más cuidado antes de que pueda retomar todas sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Y evitar justamente levantar objetos pesados o deportes de contacto que puedan ponerlo más en riesgo. Cuando se realiza la cirugía hay pequeños cortes que normalmente pueden ser suturados o tratados con algunos otros agentes hemostáticos. De repente se puede utilizar algo que se conoce como celulosa oxidada, utilizarse láminas de fibrina como pegamento, o combinaciones de trombina, entre otras cosas más, ¿no? Que ya va a ver lo que es el cirujano en su momento, ¿no? Recordemos que el tratamiento quirúrgico de las lesiones más completas y más complejas suelen ser más profundas y más complicadas, y rara vez es que se llega a utilizar lo que es la hepatectomía o incluso una resección parcial. No es tan común, pero sí puede llegar a ocurrir. Doctor, ¿existen algunas cosas en las cuales ameriten poner más énfasis? Sí, si bien es cierto, mucho de lo que hemos hablado son cosas de repente nuevas para nuestros oyentes. Hay algunas que vale la pena que les prestemos mayor atención, que tratemos de llevárnosla para casa y poder compartirlo con nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares. Recordemos que la principal causa inmediata de lesiones en el hígado es la hemorragia,
que a menudo se tiene de manera espontánea, en particular si son lesiones que corresponden al grado 1 o al grado 2, pero que sin embargo puede ser que requieran del uso de una técnica conocida como embolización o reparación quirúrgica. Con respecto a la mortalidad o la morbilidad, puede ser significativa si es que las lesiones son de un grado alto. Las complicaciones suelen incluir el tema de formación de comunicaciones irregulares o no normales, conocidas como fístulas, en este caso fístulas biliares, acumulación de la bilis, conocidos como bilomas, y si hay contacto con las bacterias que están presentes en el intestino, pues se va a formar lo que es la acumulación de pus o absceso. Recordar que para poder confirmar es importante el uso de una tomografía computarizada, sobre todo si el paciente es un paciente que está estable. Y hay que tratar a los pacientes utilizando lo que es una cirugía exploratoria si es que no se encuentran estables. En este caso se les realiza una laparotomía. La observación básicamente es cuando el paciente se encuentra estable y no es necesario realizar ningún otro tipo de procedimiento. Si es que se piensa realizar una embolización angiográfica, muchas hace por elección del mismo paciente, pero acá hay que tener presente que debe ser un paciente que se encuentre estable, pero que puede ser necesario que requiera transfusión durante el curso de la enfermedad. Doctor, todo ha sido muy interesante. Muchas gracias a nuestros oyentes. Se despiden Julio Rodríguez y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Gracias.